Bueno, buenas tardes a todos las personas que se han unido en nombre de AmCham Panamá y del Comité de Turismo. Le damos la más cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado La nueva realidad de los viajes aéreos. Es un tema que hemos tenido mucha demanda de participación. Creo que vamos a estar a sala llena y porque es un tema muy actual y que estoy seguro que el grupo de panelistas que hemos traído para hoy, que es de lujo, nos va a dar muchas luces de cuál va a ser efectivamente la nueva realidad que vamos a estar viviendo en todo lo que es volver a tomar un avión y si es seguro o no y todos los parámetros para hacer esto. Quiero darle las gracias a nuestros Platinum Leadership Circle, las gracias a 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta Airlines, Citi, Panama Canal Railway, AES Panamá y Chevron, que son las empresas que hacen posible el desarrollo de este tipo de actividades. Muchísimas gracias a ellos. Como recordatorio, un poco las normas del webinar, esta plataforma permite que las personas tengan activo su micrófono. Entonces les pedimos por favor que mantengan su micrófono y su cámara todo el tiempo apagadas para evitar interferencias. Bueno, ya empezó. Vamos entonces, les voy a hacer un pequeño esbozo de lo que será la agenda del webinar. Vamos a tener de primera mano una presentación de IATA sobre cuál es la nueva realidad de lo que ellos han tomado en consideración. Acuérdense que IATA es el organismo que regula el transporte aéreo internacional. Después tendremos una presentación del aeropuerto de Tocumen sobre cuáles son los avances en el desarrollo del programa de bioseguridad para este reinicio de operaciones. Y luego vamos a abrir un conversatorio con los tres invitados de las aerolíneas, que en este caso es Copa, Delta Airlines y Air Europa, sobre un poco cuál es la realidad de cada una de estas aerolíneas y cuáles son también incluso las medidas que ellas están tomando para garantizar la seguridad a los pasajeros en esta nueva realidad o este nuevo normal que se ha llamado. Ante todo, pues quiero darle las gracias a todos los panelistas. Voy a hacer una pequeña introducción de las personas que nos están acompañando hoy. En primer lugar, tenemos a David Hernández de IATA. David es el gerente de área para Centroamérica, Ecuador y Venezuela desde el 2013. Antes se había desempeñado como gerente de IATA para Salvador, Honduras y Guatemala. Y viene también del mundo de las aerolíneas, habiendo trabajado en American Airlines y en TACA en El Salvador. Muchísimas gracias, David, por aceptar la invitación. Después tenemos al señor Claudio Dutari, que es el gerente de operaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen desde el año 2004. Antes de eso fue director de navegación aérea del INAC aquí en Panamá. Y dato importante, fue miembro de la comisión que elaboró la Ley de Aeronáutica Civil de Panamá, también en ese momento. Así que igualmente, Claudio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Luego tenemos de parte de Copa Airlines a Christophe Didier. Christophe es vicepresidente de ventas de Copa y tiene una vasta experiencia de más de 30 años en aerolíneas como Delta, Etihad y Air France. Dato importante, en el 2006 fue nombrado Ejecutivo del Año de Aerolíneas por la Asociación Ejecutiva de Aviación Civil de Brasil y nos acompaña aquí en Panamá trabajando en Copa desde el año 2016. Después tenemos a Janet Díaz Granados. Janet es la gerente comercial
de Delta Airlines para Panamá. Desde hace más de 21 años tuvo a cargo abrir las operaciones de Delta en Nicaragua y también incluso manejar las operaciones de Delta por 7 años. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de ALAP, que es la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá. Fue chair del Comité de Turismo y también fue presidenta en el año 2019 también de AmCham. Y tenemos de parte de Europa al señor Diego García, que también tiene una vasta experiencia en aerolíneas y en el turismo. Es técnico superior en turismo, graduado en Argentina. Él está basado en Buenos Aires y trabajó no solamente en el segmento de agencias de viajes, GDS, OTA y por supuesto aerolíneas como Copa, Continental Airlines, aerolíneas argentinas y en este momento Europa, siendo el encargado del director general o delegado general para toda América Latina. Muchísimas gracias, Diego, también por aceptar la invitación. Entonces, sin más preámbulos, y tenemos una agendita bien apretada, le voy a dar entonces la palabra a David Hernández de IATA, que nos va a compartir su presentación. Muchísimas gracias a todos y adelante, David. Gracias, Carlos. ¿Me confirmas cuando se despliegue la pantalla? Sí, la estamos viendo. Ok. Muy buenas tardes para todos. Quisiera extender un saludo especial para Luis Moreno, presidente de AmCham, Carlos Conde, chair del Comité de Turismo. Es muy grato ser parte de este evento, principalmente con tan distinguidos expositores. Antes de iniciar mi presentación, quisiera dar las gracias por tan gentil invitación a AmCham. Creo que como es todos conocidos, el transporte aéreo tiene un rol vital para el desarrollo social y económico de los países, por lo que deseo iniciar la presentación con un muy breve pronóstico del impacto del COVID en la industria aérea de Panamá. Las aerolíneas perderán cerca del 74% de sus ingresos comparado con los ingresos del 2019. La pérdida de contribución económica de la industria al Producto Interno Bruto de Panamá, tanto directa como indirecta, suma alrededor de 5.600 millones de dólares. Para poner este dato en contexto, estamos hablando de un poco menos de lo que costó la ampliación del canal. Atado a lo anterior, el sector contribuye con empleos a lo largo y ancho de la economía. Estamos hablando de poner en riesgo cerca de 166.800 empleos, tanto directos como indirectos. El impacto es claramente devastador. La industria a nivel global está atravesando una de las peores crisis de su historia. Si comparamos los vuelos de abril del 2020 al mismo periodo del 2019, se evidencia que la aviación prácticamente estaba en tierra a nivel mundial. Para América Latina se observa una disminución de cerca del 98% de los vuelos. Las aerolíneas están enfocando su estrategia en recuperar la demanda. Vemos, como podemos ver en la gráfica, una caída de alrededor del 23% de las tarifas para el mercado doméstico comparado con la misma fecha del año pasado. Consideramos que la recuperación del mercado internacional será más lenta y prolongada. Por tal razón, la caída de las tarifas internacionales no es tan pronunciada no se ve tan pronunciada en la gráfica. Sin embargo, se observa que las tarifas en el 2020 se encuentran por debajo de las tarifas del año anterior. Si vemos en esta gráfica la cantidad de búsquedas en Google sobre el tema de COVID y la cantidad de búsquedas de transporte aéreo, se evidencia que en el mes de marzo se alcanzaron la mayor cantidad de búsquedas asociadas a ambos temas. De igual manera, la búsqueda de transporte aéreo también evidenció a finales de marzo y principios de abril. Posiblemente este comportamiento esté asociado a la relación de búsqueda de viajes previo al cierre de las fronteras y la suspensión del transporte aéreo.
Posteriormente, siempre en la gráfica, con la evolución del cierre de las fronteras en la mayoría de los países, la cantidad de búsquedas de transporte aéreo disminuyeron rápidamente. Y finalmente, a medida que las cuarentenas son levantadas y se restablece la movilidad en los países, la cantidad de búsquedas por transporte aéreo se incrementa, mostrando signos del comienzo de la recuperación. Continuando con esta tendencia, si vemos las reservas de viaje para mayo, se puede observar que en este mes se alcanza el punto de inflexión, cambiando la tendencia. Eso indica el comienzo de la recuperación de los mercados y obviamente se debe tener en claro que a pesar de no estar en los mismos niveles del 2019, se está evidenciando un repunte en las reservas aéreas. Ahora bien, también la data indica que los consumidores están comprando más cerca de la fecha del viaje. Es posible que esto esté relacionado con la incertidumbre del mercado, el miedo a volar en este momento y la contracción de las economías a nivel mundial. Necesitamos trabajar juntos para prepararnos y estar listos. Como industria, la experiencia posterior al 11 de septiembre demuestra la necesidad de un reinicio ordenado y coordinado. De lo contrario, terminaremos con una mezcla de medidas y regulaciones para una industria que opera globalmente. En ese sentido, IATA ha comenzado a comprometer a los gobiernos y a los principales actores de la industria en todo el mundo para crear un plan de reinicio y ofrecer las mejores prácticas y directrices mundiales para reiniciar un sector de manera segura. En aviación, todos los desafíos requieren de trabajo en equipo para resolverlos. Hoy enfrentamos el mayor desafío en la historia de la industria, reiniciar la aviación de manera segura, protegiendo la salud y asegurando que no sea un vector significativo para la propagación del virus. Dado que no existe una solución única, IATA recomienda medidas de bioseguridad temporales y en varias etapas para proteger la salud y la seguridad, garantizando que el transporte aéreo no sea un vector significativo para la propagación del virus. Entre las medidas de bioseguridad de la hoja de ruta que IATA ha preparado y ha socializado incluso con los diferentes gobiernos y actores, en el aeropuerto de salida, las medidas de bioseguridad que IATA recomienda incluyen la toma de temperatura para ingresar a la terminal, procesos de autoservicio y biométricos de preferencia, la autoentrega de equipaje y preferiblemente la autoemisión de etiquetas de equipaje para las aerolíneas que lo tengan disponible. Y finalmente, procesos de abordaje ordenado y utilizando boarding passes electrónicos. Una vez el pasajero esté a bordo de la aeronave, recomendamos el uso de mascarillas para pasajeros y tripulantes, así como toallas desinfectantes, procesos simplificados de servicio para evitar la interacción con el pasajero, limitar el movimiento en la cabina durante el viaje del pasajero y mejores procesos de limpieza en la cabina. Es importante resaltar que algunos países han recomendado restringir el uso de asientos del medio para ofrecer mayor distanciamiento. Teniendo en cuenta los diferentes tipos de equipos que operan en la región y sus particularidades, podemos evidenciar que es aún más traumático limitar la capacidad de la ocupación del avión, reduciendo significativamente el ingreso de las aerolíneas debido al incremento en el costo por pasajero. En el ejemplo que mostramos en pantalla, para la operación de un Airbus 320 normalmente operado en la región o el mismo 737, la limitante de capacidad sería equivalente al 34% de las sillas, que a su vez se vería reflejado en un incremento promedio del 50% en el costo por cada pasajero. En esta época de reactivación del sector, es necesario evitar costos elevados para que el sector pueda reiniciar. De lo contrario, sería devastador para la industria. Volviendo al tema de las medidas de bioseguridad, es importante resaltar que el riesgo de contagio en la cabina es muy bajo. Esto es importante principalmente por aspectos técnicos y de comportamiento. Entre los aspectos técnicos está el alto nivel de filtrado, casi el 99.99%, obviamente utilizando filtros EPA, que son los mismos filtros que se utilizan en los quirófanos a nivel mundial.
El segundo aspecto técnico, una alta tasa de renovación del aire en la cabina de cada 2-3 minutos. Y el tercer aspecto técnico, el desplazamiento del aire, que es de arriba hacia abajo, no se desplaza longitudinal ni lateralmente. El aire no se comparte con los pasajeros a los lados o con los del frente. Y entre los aspectos de comportamiento es obviamente el uso de la mascarilla, el uso de las toallas desinfectantes y el desplazamiento limitado de los pasajeros en la cabina. Con esto, o teniendo en cuenta esto, creemos que el nivel de protección es exactamente igual al que tendrían 2 personas con mascarilla, con 2 metros de separación y al aire libre. Al arribar al aeropuerto de destino, los pasajeros deben esperar encontrar un desembarque ordenado de la aeronave, procesos de migración y aduana expeditos, principalmente con formularios electrónicos y manteniendo distanciamiento social, principalmente en la espera, en las líneas de espera de migración y aduana. Para los pasajeros en tránsito se recomienda respetar las medidas de bioseguridad del puerto de origen. Y finalmente, mantener el distanciamiento social en el proceso de recolección de equipaje. Estamos seguros de que con la adopción de protocolos homogéneos y la colaboración del pasajero, el riesgo de contagio es mínimo. Recuperar la confianza del pasajero y la demanda es un trabajo cuesta arriba. Sin embargo, trabajando de la mano, industria, gobiernos, podemos hacer que la aviación regrese a la región como un multiplicador y facilitador económico. Con esto, Carlos, termino la presentación. Gracias. Perfecto, David. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que nos da una idea bastante clara de lo que va a ser la nueva realidad. Quiero darle entonces el micrófono a el señor Claudio Dutari del aeropuerto de Tocumen, aquí en Panamá. Y solamente recordarte, Claudio, que tenemos 10 minutitos para la presentación, para poder abarcar toda la agenda. Y lo otro es recordarle a los participantes que si tienen algún tipo de pregunta o respuesta, la pueden canalizar a través del chat de la aplicación. Ahí pueden ir formulando sus preguntas y después, en el último periodo del webinar, vamos a tratar de contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Lo dejo entonces con el señor Claudio Dutari, gerente de operaciones del aeropuerto de Tocumen. Gracias, Claudio. Muchas gracias, Carlos. La verdad que quisiera iniciar agradeciendo a AmCham por esta iniciativa que yo creo que es extremadamente positiva. A ti de manera personal por la invitación a que participemos en este webinar. Pues un poco en representación del equipo de Tocumen, del gerente general, don Raful Arap, y de todo el equipo ejecutivo que en Tocumen pues estamos comprometidos con no solo el reinicio de operaciones per se, sino el reinicio de operaciones con cumplimiento total de las medidas pues, de bioseguridad que se requieran. Así que realmente pues agradezco muchísimo esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos de las factores, de las medidas que estamos llevando a cabo en el aeropuerto de Tocumen en aras fundamentalmente de este reinicio. Bueno, quisiera indicar que básicamente pues Panamá ha sido históricamente un punto de paso, un centro de intercambio comercial, cultural, financiero y sí, hasta religioso. Y a pesar de esta crisis, ese sentido de punto de tránsito, de conexión, es la vocación de nuestro país. Y es en fortalezas como esa, que son nuestra vocación, que estamos convencidos que debemos encontrar nuestras mejores oportunidades. Para nosotros en Tocumen, el hub del Aeropuerto Internacional de Tocumen está ligado a una visión de país, a una visión de punto de conexión, de centro estratégico de intercambio. Por eso,
esta crisis no nos puede detener frente a la vocación de país que tenemos. Todo el esfuerzo que sea necesario lo vamos a hacer y vamos a trabajar de conjunto como lo estamos haciendo en aras de reiniciar de la mejor manera, ténganlo por seguro, las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. No, ¿qué hemos hecho en cuanto a algunas premisas fundamentales que hemos desarrollado en Tocumen? Pues la necesidad de retomar la actividad de manera paulatina lo antes posible. Somos conscientes que no podemos pretender tener los niveles operativos y de ocupación que teníamos antes de la pandemia, aun cuando la demanda así lo pudiera indicar en algún momento, ya que las limitaciones, las restricciones en materia de bioseguridad con las que tenemos que operar o gestionar la operación nos van a establecer limitaciones propias en esa gestión como tal. No podemos descuidar aspectos fundamentales de salud. Estamos analizando día a día con los equipos de las compañías aéreas la demanda inicial, cómo evoluciona, cómo vamos a asignar recursos tanto nuestros como de las compañías, como de los nuevos entes que van a participar de esta gestión operativa, como lo es el MINSA, por ejemplo, y el Ministerio de Salud o las autoridades de salud como tal, que van a tener un papel importante en este reinicio. Tocumen tiene un plan de contingencia que es el que se ha estado aplicando durante todo este periodo, es el plan de contingencia sanitaria y que se adapta a cada una de las situaciones y ha sido adaptado para atender los temas propios del COVID. Hemos tenido una serie de reuniones de coordinación casi que permanente con las entidades gubernamentales, con las compañías aerocomerciales y también con nuestros concesionarios, tanto aeronáuticos como comerciales en el aeropuerto. Y estamos tomando medidas que consideramos temporales, que son necesarias e imprescindibles para poder generar los niveles de bioseguridad necesarias para el reinicio de las operaciones en Tocumen. Los principales retos que tenemos frente a esta nueva realidad apuntan a, por ejemplo, cumplir con todos los requerimientos previstos por las autoridades de salud a fin de garantizar niveles óptimos de bioseguridad para pasajeros y usuarios, para todos. Que las medidas de distanciamiento previstas en el aeropuerto no nos permitan gestionar la operación sin tener que establecer acciones que limiten operativamente o puedan afectar a las empresas aéreas o en general a todos nuestros usuarios. O sea, ojalá podamos tener esas medidas de distanciamiento de manera coordinada, de manera apropiada para que los impactos, tanto a las compañías aéreas como a los usuarios de manera general, por ejemplo, nuestros concesionarios comerciales, no les genere una afectación que les impida operar. Eso es fundamental para el aeropuerto y es un reto básico, optimizar el uso de nuestras salas, las áreas críticas de atención como migración aduana, mediante controles de aforo, tanto de pasajeros y de usuarios generales. Esto es un reto importante porque todos en Panamá tenemos claro de que el aeropuerto o la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Tocumen estaba ya congestionada hace bastante tiempo atrás. Ahora, con las medidas o las limitaciones de distanciamiento establecidas, esa limitación es más palpable y nos ha hecho pues la gestión, o va a ser la gestión operativa más crítica. Otro de los retos es controlar el acceso de usuarios a la terminal aérea. Eso va a ser fundamental, por lo menos en esa primera fase de reinicio de operaciones. Promover el uso de instrumentos online por parte de la autoridad sanitaria a fin de garantizar controles de salud, pero minimizando los tiempos de los nuevos procesos en el aeropuerto. Muchas de las medidas de salud que hoy día se están llevando a cabo, fundamentalmente para los vuelos humanitarios, etcétera, estamos promoviendo de que se puedan gestionar de manera en línea, de tal manera de que los procesos en el aeropuerto
no se vean afectados con el agregarle más tiempo a cada uno de esos procesos que hagan imposible la gestión de los pasajeros de manera fácil y cómoda en las terminales. En otros países, por ejemplo, ya se está implementando el sistema online de declaraciones juradas de salud y el llenado de los formularios desde los puertos de origen, de tal manera de que el pasajero pueda llenar estos formularios de manera electrónica, enviarlos al país de destino y que allá se hagan las revisiones correspondientes. Si hay un tema específico, pues se tomará una entrevista a ese pasajero de manera particular, pero no se afecta la gestión general de un vuelo llegando, por ejemplo, en este caso a Panamá. Estamos en eso con el Ministerio de Salud, tratando de promover ese uso de la tecnología para tratar de minimizar los tiempos que sean requeridos en los nuevos procesos que se tendrán que establecer. Y como dije anteriormente, pues tenemos que establecer medidas temporales, tales como planificación escalonada de operaciones, convocatorias segmentadas a pasajeros de salida. Todo eso está siendo evaluado por nosotros y también por las compañías aéreas para poder gestionar la operación del aeropuerto con el distanciamiento y con las limitaciones adicionales que factores nuevos en procesos que ya tenemos logren pues que puedan realizarse, ¿no? Algunas acciones sanitarias y procedimientos de control que ya hemos establecido en Tocumen dentro de nuestro plan pues, son las normales y de uso general, no solo en los aeropuertos, sino en los establecimientos públicos del país, el uso de mascarilla, que será obligatoria para pasajeros y usuarios en el aeropuerto. Tenemos alfombra de sanitización en los puntos de entrada al aeropuerto. El distanciamiento establecido en el aeropuerto es de 1.5 metros entre personas y lo estamos garantizando, ustedes lo van a ver en slides posteriores, con la señalética correspondiente. Hay higienización permanente en el aeropuerto, están colocadas dispensadores en toda la terminal y controles de temperatura en los puestos de control. También el uso de cámaras termográficas que hemos estado probando durante los periodos de vuelos humanitarios y estamos previendo pues el tema de los arcos sanitizantes para las cargas en el aeropuerto. Somos conscientes que estas medidas son temporales y crean algún nivel de demora y pues el pasajero no se siente tan cómodo con ella, pero son evidentemente necesarias y van a ser exigidas por el aeropuerto. Esto se traduce en una disminución de la cantidad diaria de bancos operativos en el aeropuerto, un aumento en la duración de los bancos. O sea, antes teníamos bancos de operación de 2 horas, eso ya no va a ser posible debido pues a todas las medidas previstas, por lo menos en una fase inicial, así lo esperamos en el aeropuerto. Vamos a tener controles de aforo en baños, elevadores, salas de embarque, áreas de atención de migración o de pasajeros por las compañías, demarcaciones en los pisos de salas y demás, ya están colocados, parantes de separación, tanto en los mostradores de atención a pasajeros como en los mostradores de atención en las áreas de migración y aduana. En el caso de los mostradores de pasajeros, tanto en el área de check-in como en el área de abordaje. Y vamos a tener estática, o sea, letreros, además de señalética dinámica, que son las que vamos a tener en los displays, que ya también han sido probadas durante los vuelos humanitarios. Ustedes ven, las medidas de limpieza ya han sido establecidas como parte de la guía específica en nuestro plan y la hemos estado cumpliendo. También hay otras acciones en ejecución, como el establecer pues, los procedimientos de control de salud con el MINSA, que ya estamos en conversación con ellos y en coordinación. Y así hay una serie de medidas específicas, fundamentalmente en los procesos especiales de control de seguridad,
para los pasajeros. Ahí estamos evaluando una serie de medidas porque pues no puede, tenemos medidas de bioseguridad, pero las medidas de seguridad de AppSec, de Aviation Security, no pueden confrontarse con las de bioseguridad. Tenemos que hacer que ambos procedimientos de control de seguridad puedan ser gestionados de manera satisfactoria para cada una de las áreas responsables. Ahí en la foto pueden ver las cámaras térmicas que ya están en uso en el aeropuerto de Tocumen, y tenemos otros procesos en estudio como la posible sanitización del equipaje de bodega y también de la carga y el correo. Hemos establecido requisitos para los pasajeros que salen del país, que mencioné rápidamente algunos de ellos antes. También hemos establecido requisitos para los pasajeros que llegan al país de conformidad con los requerimientos del MINSA, y también para todos los colaboradores o usuarios de los organismos gubernamentales, empresas aerocomerciales, concesionarios de manera general. Esto pues nos va a permitir trabajar en tener una terminal sana, biosegura para todos nuestros usuarios. Esa es la meta y el reto que tenemos como aeropuerto en cuanto al tema de los pasajeros. ¿Cómo vemos el reinicio de operaciones por fases? Bueno, básicamente lo que estamos previendo es iniciar con operaciones regulares de manera secuenciales, teniendo en cuenta la demanda esperada y su evolución. Ya, como indiqué anteriormente, hemos tenido coordinación con las empresas aéreas, revisión de sus itinerarios propuestos, revisión de los aforos, de la capacidad de las aeronaves que se puedan utilizar. El aeropuerto está previendo utilizar en una fase primera la parte central del aeropuerto y los dos satélites, y luego en la fase 1B el muelle norte del aeropuerto. Quizás estas dos fases se inicien con muy poco tiempo entre ellas, ¿no? Porque hay un requerimiento y hay una demanda operativa que tiene que intentar garantizarse casi que desde el inicio. Asignaremos las áreas acordes a la necesidad y acorde básicamente al aforo de pasajeros esperados. Les voy a hacer alguna muestra de cómo estamos configurando las áreas en la Terminal 1 del aeropuerto. Esa es el área de check-in. Ya tiene señalética de distanciamiento en el piso, en el suelo de la terminal, y se ha establecido, como ustedes pueden ver, a manera de un tablero de ajedrez que permita que las compañías aéreas puedan organizar su embarque de pasajeros, su atención de pasajeros, siempre manteniendo el distanciamiento. Ahí pueden observar las vistas del área del hall central del aeropuerto, las cámaras térmicas que ya están en uso, y cómo se ve la sala con la señalética de distanciamiento que ya existe. Esta es el área de las salas de embarque, el área central, cómo se ha ido disponiendo tanto en el uso de sillas como en el uso de los flujos para pasajeros, de tal manera de en todo momento garantizar el distanciamiento adecuado. Aquí solo una muestra de cómo prevemos utilizar el área central para la recepción y salida de los vuelos de aeronaves de cuerpo ancho, fundamentalmente vuelos hacia Europa o Asia. En un inicio vamos a tener que operar estos vuelos utilizando dos salas en vez de una, que es lo que normalmente se hace, porque el distanciamiento nos ha obligado a utilizar una gran cantidad de sillas para un número muy específico de pasajeros. Como ustedes pueden observar en la gráfica, por ejemplo, el uso de nuestra puerta 130 va a implicar que tendremos que utilizar la sala 130, la 131 y parte de la sala 132 solamente para operar esta aeronave de cuerpo ancho. O sea, en esta área de aquí tenemos cerca de 300 y tantas sillas, un aforo aproximado para 160 pasajeros debidamente sentados. O sea,
Eso pues tiene una limitación con la que tenemos que trabajar en el aeropuerto. Acá está otra de las salas que prevé el uso de la puerta 135 y con ella, para poder embarcar en esa puerta, vamos a necesitar el uso de la sala 136 y 137. Claro, aquí en la gráfica se ven pequeñas, pero son salas bastante grandes y aquí les puedo mostrar cómo están quedando las puertas de embarque debidamente señalizadas. Están señalizadas para el flujo de abordaje, ¿verdad? De tal manera de que se aborde con el distanciamiento adecuado hacia el ingreso de los puentes y las aeronaves. Aquí pueden observar cómo están quedando las salas de la parte central debidamente señalizadas para garantizar el distanciamiento de los pasajeros sentados. Y aquí una muestra de un vuelo humanitario con las personas garantizando la separación de vida en esos vuelos. Los vuelos humanitarios nos han servido mucho para probar, para monitorear las medidas que estamos tomando. Una de las áreas más difíciles para nosotros poder garantizar el distanciamiento son los satélites actuales de la Terminal 1 del aeropuerto. Sin embargo, pues ahí hemos hecho un esfuerzo para poder cumplir. Ahí se va a limitar definitivamente la cantidad de operaciones simultáneas, dependiendo del aforo, pero hemos tratado pues de garantizar sobre todo el distanciamiento social. Y ahí hay algunas pruebas que hemos estado haciendo en el área central y cómo quedarían las sillas para el embarque en esas salas. Este es el área de migración, cómo se ha configurado el área este es el área de seguridad, esta es el área de migración de salida, toda está debidamente señalizada y con el uso de las cámaras térmicas en el área de seguridad de inmigración para la salida de los pasajeros. Aquí les puedo presentar una vista de cómo se está disponiendo el área de aduana. Esa fue una prueba que hicimos en un vuelo humanitario y es de que los equipos de personal de las compañías aéreas dispusieran el equipaje de tal forma de que cuando los pasajeros lleguen al sitio, pues el equipaje esté debidamente ordenado y separado. Esa fue una prueba que hicimos, claro, gracias a que en los vuelos humanitarios el equipo del Ministerio de Salud, de la Autoridad de Salud, está realizando una entrevista antes de pasar los pasajeros a migración y aduanas, lo cual genera pues una gran cantidad de tiempo previo a llegar a la llegada del pasajero a esos sitios. Esto no necesariamente va a pasar en una operación regular, pero queríamos ver cómo funcionaba, cómo se manejaba, cómo se podía gestionar eso. Esta es el área en el área de aduanas como tal, ¿no? Este es el área de la revisión de aduanas, cómo está señalizada en el aeropuerto. Y aquí vimos una prueba en el área de migración, como ustedes ven, debidamente señalizada y con un aforo bastante importante de pasajeros, distanciados, todos con mascarillas de seguridad y cumpliendo pues los lineamientos del Ministerio de Salud al respecto. Con esto pues quiero reiterarle las gracias. Yo sé que estamos haciendo un gran esfuerzo todos y lo agradezco de parte de las compañías aéreas y de parte de las autoridades para estar listos hacia la apertura o el reinicio de operaciones del aeropuerto. Quizás habrán algunos temas que tenemos que seguir probando, pero tengan la seguridad de que el aeropuerto de Tocumen, el equipo del aeropuerto de Tocumen está comprometido con garantizar esa seguridad y poder estar listos para cuando las autoridades nos lo permitan, poder operar de manera segura y confiable. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Claudio, por tu presentación bastante explicativa de cómo van a ser los procesos en el aeropuerto de Tocumen. Les recuerdo a la audiencia que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Hay gran cantidad de preguntas, trataremos de contestarlas lo antes posible. Lo que vamos a hacer ahora es un conversatorio con las tres aerolíneas que tenemos presentes. Les recuerdo Copa, Delta
Y en Europa tenemos la aerolínea local, que es Copa, Delta, una aerolínea americana, y en Europa una aerolínea que vuela a Europa, para tener un poco la visión de cada una de estas aerolíneas, cuál es, desde su punto de vista, el proceso de reinicio de operaciones y cómo ven ellos cuáles son los retos que tienen para el futuro. Para esto les voy a hacer una pregunta y les voy a dar oportunidad a estas tres personas para que puedan responder. Como dijimos en el ensayo, pues las damas primero. Le voy a dar la oportunidad a Janet, y la pregunta es la siguiente, es la misma pregunta para todos. ¿Cuál es el plan de reinicio de vuelos que tiene en este caso Delta Airlines y cuáles son los factores que pueden afectar esta planificación? Adelante, Janet. Activa tu micrófono, Janet. Buenas tardes a todos. En Delta Airlines, bueno, ya a nivel doméstico nosotros estamos reiniciando operaciones y ya tenemos varios meses operando, obviamente no al 100%, pero hemos podido nosotros evaluar cuáles son esas necesidades y cómo sería ese reinicio también a nivel internacional y qué es lo que realmente importa al pasajero. Entonces, tomando esto en cuenta y siendo siempre la seguridad, obviamente, lo principal para Delta, nosotros hemos prácticamente puesto con mucho rigor el tema de la limpieza y lo que va a ser la limpieza a bordo, de tal que nosotros llamamos nuestro nuevo protocolo Delta Clean. Y justamente Delta Clean es para traer esa confianza nuevamente a nuestro pasajero de que va a estar seguro y protegido no solamente a bordo de la aeronave, sino durante toda la experiencia de viaje. En esto Delta está utilizando todos sus recursos, especialmente un tema de tecnología. Nosotros desde el inicio del viaje mandamos un mensaje al pasajero informando exactamente qué medidas debe tomar de antemano, uso de mascarilla, por ejemplo, también el permitir el gel alcoholizado a 12 onzas para entrar a Estados Unidos. Entonces les vamos informando al pasajero. Entonces es muy importante el tema de comunicación con el pasajero para que él esté anuente a qué esperar. También luego en el tema de check-in, nosotros estamos utilizando nuestra aplicación móvil que genera también los pases de abordaje electrónico y así sucesivamente. En la puerta de abordaje también estamos utilizando nuevos protocolos de embarcamiento, digamos, estamos embarcando a los pasajeros de atrás hacia adelante para que tengan menos contacto. Y nosotros también estamos aplicando lo que se llama capping. Nosotros sí, en estos momentos, debido a la baja demanda, estamos nosotros bloqueando lo que son los asientos del medio en aeronaves que son 2x2, con esa configuración, ciertos asientos de pasillo, justamente porque nosotros estamos anuentes de la importancia del distanciamiento social que es requerido ahorita mismo por lo que es la Organización Mundial de la Salud y para protección de nuestros pasajeros. También tenemos kits especial, llamamos kits de bienestar, que tienen las mascarillas y tienen también lo que son sobrecitos de Purell para que el pasajero también pueda sentirse protegido durante todo el trayecto, digamos, de la experiencia de viaje, no solamente a bordo, sino también en los puertos de abordaje. Obviamente, nosotros estamos alineados a todas las recomendaciones también de la IATA, así que estamos haciendo nebulizaciones, spraying electroestáticos, estamos implementando también limpieza de todas las superficies del counter, de los jetways, la señalización del distanciamiento y recordando entonces a los pasajeros de tratar de minimizar los puntos de contacto. A bordo de nuestras aeronaves también hemos quitado, digamos, lo que son revistas o vasos plásticos que pueden ser puntos de contacto. Entonces, todas estas medidas, ¿por qué? Porque creo que inicialmente lo más importante es restablecer la confianza a viajar. Perfecto, Janet, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Christophe de Copa. ¿Cuál es el plan de reinicio de vuelos y cuáles son los factores que pueden afectar esta planificación, Christophe? Buenas tardes, Carlos, y también gracias a todos por esta oportunidad para que Copa pueda presentar hoy con la AmCham.
Bueno, en relación a la fecha de reinicio, hoy Copa tiene planeado vuelos a partir del 26 de junio. Sería 26 de junio, después 29 de junio. La primera mitad de julio sería los lunes y viernes. Y la segunda mitad de julio ya serían 4 días por semana. Lunes, miércoles, viernes y domingo. Y a partir de agosto, a las ciudades principales. Ese es el plan hoy. Pero obviamente que el plan hoy podría eventualmente cambiar. Porque todos sabemos que hay este plan de reinicio, ¿no? El bloque 4. Estamos, si entendí bien, el bloque 2 en Panamá. Así que este plan está sujeto, obviamente, a que el bloque 4 esté liberado hasta el día 26 de junio, cuando empezaremos a volar. Eso para contestar tu pregunta. Y lo que mencionaron, obviamente, David, Claudio y Janet, o sea, Copa, obviamente, también tiene su protocolo de seguridad, pero yo entiendo que es otra pregunta más tarde. Así que, pero obviamente que todos tenemos el mismo tipo de protocolo de bioseguridad, obviamente, que es fundamental para los pasajeros. Pero la fecha hoy es 26 de junio. Y antes creo que es importante resaltar que Copa ha operado muchísimos vuelos humanitarios en las últimas semanas. Yo diría todos los días operamos vuelos humanitarios. Es muy, muy complejo de operar, pero fundamental para obviamente repatriar pasajeros. Y estamos en eso con todos, las agencias de viajes, los gobiernos, las embajadas, los pasajeros, etcétera. Los sí, mucho trabajo, pero valioso. Gracias, Carlos. Perfecto. Gracias, Christoph. Ahora tiene la palabra Diego García de Europa. Coméntanos, Diego, cómo es el plan de reinicio de vuelos y cuáles pueden ser esos factores que afecten este plan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. De nuevo reiterar el agradecimiento a AmCham por esta oportunidad. En Europa cabe destacar, como decía recién Christoph, también estuvo realizando vuelos humanitarios a nivel global, vuelos humanitarios y sanitarios, transportando material sanitario por todo el mundo. De hecho, realizó el vuelo más largo de la historia de la compañía, un vuelo entre Los Ángeles y Seúl, un vuelo de 17 horas en su Dreamliner. Ahora, ¿cómo va a ser o cuándo va a empezar la nueva operación de Air Europa? A partir del 22 de junio empezamos con vuelos domésticos en España. Esa es la fecha en la cual el gobierno español admite el movimiento interprovincias de los ciudadanos españoles. Entonces ese día empiezan los vuelos domésticos. A partir de julio empezamos con los vuelos intereuropeos y hacia América el 15 de julio. Casualmente la ruta de Panamá, tenemos 2 frecuencias programadas a partir de julio, del 15 de julio, los días martes y sábados. Es importante destacar que, como parte de la pregunta, ¿qué puede afectar esta programación? Es las aperturas de la frontera. Como comentaban antes, todo por ahora está sujeto. Esto es muy dinámico, cambia día a día, pero hay una programación que empezar a programar. Hay que tener en cuenta que los vuelos internacionales tienen una anticipación de compra, por eso tanto la IATA como las líneas aéreas y los aeropuertos estamos no exigiendo, pero pidiendo a los gobiernos una definición de apertura de fronteras, porque es muy importante para la anticipación de compra, principalmente en los vuelos de largo recorrido. Perfecto, gracias, Diego. Vamos a hacer una segunda pregunta. Hay muchas preguntas de la audiencia, les reitero, lo pueden escribir en el chat. Y la segunda pregunta que les tengo es la siguiente. Según su perspectiva y de cara a todas las medidas de bioseguridad que se ha presentado, tanto IATA como el aeropuerto de Tocumen, pero que seguramente se repetirán en la mayoría de los aeropuertos, ¿cómo piensan que estará la demanda una vez se abran las fronteras a aeropuertos? ¿Y cuáles creen ustedes que son los factores decisivos que van a tomar en cuenta los viajeros para tomar la decisión de volver a volar nuevamente? ¿Dónde creen ustedes que el pasajero se va a apalancar más para tomar la decisión de volar? Y nuevamente, las damas primero, Janet. Sí, bueno, creo que igual que mis colegas, definitivamente sujeto todo a lo que los gobiernos y las restricciones de
lo que son las fronteras y también las cuarentenas va a ser decisivo para que los viajeros se reanimen nuevamente. Pero aparte de eso, lo más importante ahora para viajeros va a ser su seguridad. Nosotros hemos hecho tanto encuestas internas como hemos evaluado encuestas externas, y lo que pensamos es que definitivamente el pasajero está buscando ese distanciamiento social, esa seguridad, que haya un protocolo para que ellos se sientan confiados y seguros en viajar. Perfecto. Gracias, Janet. Christophe. Bueno, Carlos, a nivel de bioseguridad yo creo que lo hemos hablado todos, este distanciamiento social, el uso de mascarillas, las barreras que va a haber, o sea, todas las medidas, no voy a repetirlas porque creo que ya sabemos que va a ser el nuevo protocolo, el nuevo normal en la industria. Es principal, porque como lo dice Janet, los pasajeros nos han pedido, obviamente, primero que cuidemos su seguridad. Así que es la principal prioridad de Copa, obviamente. Los viajeros quieren que el ambiente en cabina sea totalmente seguro y que puedan volar con confianza y tranquilidad. Así que es el primer paso para iniciar el camino hacia la recuperación, que será, obviamente, largo y lento, lo sabemos, pero es lo más importante. Y lo que quiero decir también, porque creo que es importante recordar a los pasajeros que la bioseguridad en los vuelos comienza desde su casa. O sea, no es solamente la responsabilidad de la aerolínea, es la responsabilidad de todos nosotros. Como individuos tenemos que seguir las recomendaciones de las autoridades para minimizar el riesgo de contagio, porque no solamente a la hora de volar, pero en cualquier ámbito, desde su casa hacia su destino. Así que creo que eso es muy importante. Y la demanda, bueno, se va a normalizar de a poco, pero primero hay que abrir las fronteras, como lo mencionó Janet también, y después, obviamente, que si los gobiernos ponen cuarentenas, obviamente que eso va a disminuir mucho el interés en viajar. Así que cuando tengamos todos esos prerequisitos ya vamos a decir, ya establecidos, podremos ver un repunte en el transporte. En Copa creemos que va a tomar bastante tiempo, pero sí estamos listos para empezar a fines de junio. Perfecto. Gracias, Christophe. Diego. Bueno, como sabemos todos, y la seguridad es el valor principal que tiene nuestra industria, con lo cual, como decía Janet, David, Claudio y Christophe, los protocolos de seguridad ya están todos probados, todos diagramados, avalados por las autoridades de los diferentes continentes y países, con lo cual eso es transmitirle al cliente confianza. El tema de seguridad, como lo fue siempre en la industria comercial, es el principal valor y lo primero que estamos mirando. Después, ¿cómo se va a ver la demanda? Bueno, cada aerolínea tiene su propia programación a partir del nuevo comienzo, pero obviamente esa demanda se va a ver afectada porque la oferta va a estar muy reducida. Por lo que vamos leyendo en distintos continentes, vemos que la oferta va a empezar entre el 20 y el 35% de lo que era previo al COVID. Con lo cual, ahí ya tenés una primera foto. Después, creo que ¿qué va a mejorar o no esta demanda? Aparte del tema de seguridad, que ya lo tocamos, va a ser la flexibilidad en las tarifas y las ofertas. Lo escuchaba el presidente de Copa Airlines hace 15, 20 días en una entrevista y comparto 100% lo que dijo el señor Helbron, que para el corto y mediano plazo, tema de ofertas, vamos a ver en todos lados. Así que creemos que va a ser una responsabilidad nuestra, ese incentivo a volver a volar, y va a ser a través de seguridad, buena comunicación, oferta y flexibilidad. Perfecto, buenísimo. Bien, voy a dar paso entonces. Ahorita hay muchas preguntas de la audiencia, muchas que se repiten y he tratado de resumir las más importantes. Muchas tienen que ver
con el tema, y esto pudiera ser una pregunta para David y para Claudio, el tema de la cuarentena, y es si a los pasajeros que entren en Panamá, aparte de tener la mascarilla, los van a poner en cuarentena. Claudio, ¿tienes información al respecto? Sí, mira, la decisión final con respecto a este tema es básicamente de las autoridades de salud. Sin embargo, pues como puedes ver en los últimos vuelos humanitarios, lo que se está realizando es una entrevista al pasajero una vez llega al aeropuerto de Tocumen, y se les está dando un app en el cual se les provee una especie de seguimiento al pasajero. En ese app hay indicaciones diarias para que se reporten, para que reporten algunas preguntas que les hacen, etcétera. Y entendemos cuando llegan al país, en este caso a Panamá, cuando llegan a Panamá, tienen que seguir las medidas que están en ese momento en el país como tal. O sea que si un pasajero llega a Panamá, o los que van a llegar esta tarde, por ejemplo, tienen que someterse a la cuarentena que está vigente en Panamá. No necesariamente se ha establecido que para ello hay una cuarentena como tal, o que se les va a llevar a los hoteles como estaba sucediendo en unas fases anteriores. Esa es la información que podemos manejar hasta el momento. ¿Cómo va a ser en la nueva normalidad? Dependemos de la decisión del Ministerio de Salud. Ok, perfecto. En el caso de los vuelos de conexión, hay una pregunta de alguien de la audiencia que dice: ¿qué pasa si algún pasajero lo detectan con fiebre o con fiebre elevada, con temperatura más elevada de los parámetros? Si es en la terminal del aeropuerto, nuestro plan de reapertura establece controles, ¿verdad? La toma de temperatura y demás a la llegada. Va a haber un control del Ministerio de Salud que va a ser antes de la llegada a migración, y en cada una de esas áreas, ¿verdad? Hay tanto acceso a continuar el flujo, como acceso para la extracción del pasajero o la evacuación del pasajero hacia algunas áreas en donde va a ser sacado del aeropuerto. En el aeropuerto como tal, no va a haber una sala o un área grande para que pasajeros con algún nivel de problema o alguna situación específica se queden. La posición del MINSA ha sido reiterada en este tema. Si hay un pasajero sospechoso, el pasajero es extraído del área y llevado al centro hospitalario correspondiente. En este caso, del aeropuerto de Tocumen, es al Hospital Lourdes Sanetato, de aquí de la 24 de diciembre, que tiene una sala específica para este tipo de pacientes. Vale, gracias, Claudio. Otra pregunta, en la audiencia tenemos muchas agencias de viaje que nos hacen la siguiente pregunta, y aprovecho porque también se ha repetido en otras, el tema de la apertura del transporte aéreo, que en Panamá está en la fase 4, que no necesariamente coincide con la apertura, o por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora de la apertura de Tocumen, que es el día 22 o 23 de junio. Entonces, ¿cómo se solapan esas fases en cuanto a la apertura verdadera del transporte aéreo? Y alguien de una agencia de viajes pregunta si la agencia de viajes abre en la fase 3, tendrá que esperar a que la fase 4 se active, o cómo piensas que puede ser esa solapación de fechas. No sé si, no sé si David quería contestar, pero sí, el aeropuerto, de hecho, el aeropuerto como tal no ha dejado de funcionar, y todos lo saben. Nosotros estamos operando vuelos humanitarios, y estamos operando vuelos de carga, y estamos operando vuelos de aviación privada, aeronaves ambulancia, etcétera. El aeropuerto como tal ha disminuido toda su operación, pero la operación comercial que está en el bloque 4, tal como lo indica Carlos, puede iniciar posterior a la apertura formal del aeropuerto.
Eso nos dará un tiempo a nosotros para seguir funcionando, pero los vuelos comerciales sí son parte de la autorización que deba dar Aeronáutica dentro del bloque 4 como tal. Así que yo creo que, y es una percepción mía personal, capaz en algún momento las van a hacer coincidir. O sea, quizás si el bloque 4 abre el 28 o el primero, pues va a extenderse un poco el cierre del aeropuerto hasta que coincida con esa fecha, si fuera el caso, ¿no? Pero pues el aeropuerto va a estar, hasta ahora debemos iniciar operaciones o estar listos para recibir aeronaves comerciales y demás el día 26. O sea que una cosa no limita a la otra, que el aeropuerto esté abierto el 23, igual hay que esperar la autorización de Aviación Civil y del MINSA para que lleguen los aviones. Así sería, ¿correcto? Así Perfecto. Bien, Exacto. una pregunta. Carlos. Sí, perdón, David, adelante. Si me permites, porque creo que también había la pregunta tenía dos partes, el tema de las agencias de viaje. Correcto. Entiendo yo que no necesariamente la apertura de las agencias de viaje debe de coincidir con la apertura del aeropuerto. Obviamente las agencias de viaje pueden abrir antes con el objetivo de iniciar el proceso de venta o de viajes o de tours hacia el futuro. No necesariamente debe de coincidir con la apertura de un aeropuerto de un país. Perfecto. De hecho, lo comentó Diego, que hay un periodo de venta previo a que estén los vuelos disponibles. Bien, una penúltima pregunta, una pregunta específicamente para Copa. Nos consulta alguien de la audiencia si los aviones de Copa están equipados con filtros EPA. Sí, claro, todos los aviones de Copa, incluso los Boeing, ya lo hemos retirado, tienen como creo el 99.97%, o sea, los filtros absorben el 99.97% del aire, lo renueva. Y obviamente que sí, sí tenemos esos filtros como todos por imaginar, sí. Perfecto. Y dejé esta última pregunta porque puede ser un poco polémica. Es el tema que ya hablaron muchos del distanciamiento social en los aviones, sobre todo porque Janet ha comentado que Delta sí va a mantener el distanciamiento social. Entonces, la pregunta de las personas es, una pregunta específica es, bueno, ¿se mantiene fuera de la aeronave el distanciamiento social, pero dentro de las aeronaves qué pasa? Entonces aquí puedo abrir el panel al que quiera explicar o ahondar un poco más sobre el tema de si es efectivo o no es efectivo el tema de dejar un asiento por medio y cómo se le puede dar entonces garantía a los pasajeros que es seguro volar en caso de que sí o no pongan este distanciamiento a bordo del avión. Bueno, creo que David sería la persona más recomendada y ya nos habló del tema. Sí, pero bueno, yo creo que, muchas gracias, Carlos, y creo que sí, es un tema muy controversial. Creo que lo que nosotros mencionábamos como IATA es que creemos que los aspectos técnicos y los aspectos del comportamiento permiten que el factor de contagio adentro de la aeronave sea muy mínimo. Obviamente, y como bien lo mencionaba Janet durante su presentación, las aerolíneas, que la ocupación de la aerolínea permita, dado la baja demanda, el reinicio de las operaciones, la baja ocupación, permita poder garantizar este distanciamiento sin que sea requerido mandatorio, lo pueden ofrecer. Yo creo que quizás, y muy brevemente, quisiera nuevamente hablar de los aspectos técnicos, como lo dije, y que se ha escuchado muchísimo en estos últimos meses, es el tema de los filtros, el porcentaje de filtrado, la alta tasa de renovación del aire de la cabina cada 2-3 minutos, y que principalmente el aire se desplaza de arriba hacia abajo. El aire no se desplaza longitudinal ni lateralmente, y que el aire no se comparte con los pasajeros de los lados ni con los del frente. Adicionalmente a eso, si hablamos del uso de las mascarillas, el uso de las toallas desinfectantes y el desplazamiento limitado en la cabina, eso garantiza, y como lo hablábamos, que es tener el mismo factor de contagio como que estuvieran dos personas usando mascarilla con 2 metros de separación al aire libre. Obviamente creemos que todo esto, y lo ha confirmado la cantidad de vuelos humanitarios que muchos de sus líneas aéreas han operado, y Claudio no me deja mentir,
que han venido al 100% la mayoría, o han salido al 100% la mayoría de los vuelos saliendo de Panamá, y sin ningún problema reportado a la fecha. No sé si con esto alguien más quiere agregar. Sí, me gustaría agregar para la persona que hizo la pregunta, creo que el sistema de circulación que utilizan todas las aerolíneas prácticamente hoy en día son la mayor medida de seguridad, junto con, claro, las medidas internas, digamos, tanto de los pasajeros como de los tripulantes, utilizando sus mascarillas y obviamente mantener sus áreas también limpias. La decisión de Delta, pues ahorita mismo es una posibilidad, ya que digamos que no estamos operando al 100%, entonces podemos nosotros ahorita mismo estar trabajando de esa manera. A medida que se vayan aumentando las demandas del mercado, entonces podemos tomar varias decisiones, entre ellas, digamos, aumentar las frecuencias en ciertas rutas donde más se exijan y mantener el capping, o también podemos entonces aumentar, digamos, el tamaño de la aeronave. A largo plazo, pues creo que cuando se reanude totalmente la demanda, pues no va a ser algo, digamos, que podamos sostener. Pero en estos momentos, para dar la confianza a nuestros pasajeros, es una medida que ha tomado Delta. Excelente, Janet. Gracias por la aclaración. Bueno, ya estamos sobre la hora. Para finalizar, antes de hacerlo y hacer el cierre final del evento, quiero darles 1 o 2 minutos a cada uno antes de finalizar. Gracias, Federico, por la lámina. Antes de finalizar, 1 minuto para cada uno para que dé un mensaje final a la audiencia, y me gustaría que fuera en forma positiva, un mensaje de aliento, que pues esto ha sido una situación difícil, obviamente para todos, pero ¿cuál es su perspectiva en cuanto al futuro? Y bueno, respetando nuevamente las damas primero, por favor, Janet, 1 minutico y después paso con todos los demás. Cómo no. Bueno, yo pienso que el mensaje principal es que hay que tener confianza en que, digamos, las aerolíneas están tomando las medidas necesarias para ofrecer la bioseguridad a nuestros pasajeros, que es importante, obviamente, estar alineados, digamos, a las medidas de IATA y trabajar en colaboración con nuestros gobiernos para la pronta reapertura. Gracias, Janet. Christophe. Sí, además de lo que lo dijo Janet muy bien, obviamente, en un panameño perfecto, yo diría que como muchos de nosotros pasamos por el 11 de septiembre, ¿no? El 9/11, donde, claro, cambió la industria para siempre a nivel de seguridad, de terrorismo. Lo mismo pasa ahora con las medidas de bioseguridad que estamos tomando. Todos estamos trabajando muy, muy, muy fuerte en este tema. Y como los pasajeros se han acostumbrado a pasar por un rayo X y dejar su laptop, sus llaves, su celular, etcétera, va a estar acostumbrado a tener una toma de temperatura y mientras, un distanciamiento social, mientras no haya vacuna para este virus, tener un distanciamiento social y listo. Y nos va a costar los primeros días y después de 2 o 3 viajes va a ser algo como antes. Así que yo creo que la confianza va a regresar como siempre. El mundo no se acabó, sino que el hombre los seres humanos tenemos que acostumbrarnos y trabajar duro para darle seguridad a todos, ¿no? Y minimizar el impacto. Gracias, Christophe. Diego. Sí, bueno, hablamos todo de seguridad, como comentaba antes, es el primer valor que tenemos todos, entonces a todos los agentes de viajes y a todos los miembros de esta industria, los invito a trabajar en colaboración, ¿no? Esta palabra que hoy está de moda, el tema de la colaboración entre todos, para poder tener mismos protocolos también en toda la región, unificar protocolos para poder no marear a los clientes. Eso es muy importante que los países lo tengan en cuenta, y le hago el pedido a David, que él trabaja en IATA, sé que IATA está trabajando en esto, pero que hagan mucho esfuerzo en eso. Y con respecto después a la demanda, lo que decía antes, somos nosotros desde las aerolíneas lo que tenemos que estimular esa demanda, y creo que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y tenemos que trabajar en equipo con todo el canal de agencias de viajes para poder volver a traer ese pasajero que vuelva
a utilizar nuestros servicios. En los aeropuertos, lo mismo, el tema de protocolos, que sean parejos en todos lados. Y yo creo que, como decía recién Christophe, el ser humano tiene memoria corta. Y si ya estamos viendo brotes verdes en Europa, un movimiento turístico en Europa que empieza a mostrar tranquilidad, empieza a mostrar que todo está transcurriendo de manera normal. Si esto continúa así, nosotros que estamos en este lado de la región, con el diario del lunes, creo que nos será un poquito más fácil y podamos volver lo antes posible a la normalidad previa al COVID. Muchas gracias a todos. Excelente, que así sea. David, ¿alguna palabra final para cerrar? Dos reflexiones finales, una por el lado de los pasajeros y una por el lado de los actores como el aeropuerto y el gobierno. No puedo, aunque lo haya mencionado Janet, lo haya mencionado Christophe y lo haya mencionado Diego, dejar de decirle por el lado de los pasajeros, en la industria, como bien lo dijo Diego, la seguridad ha sido la prioridad número uno y seguirá siendo, y lo seguirá siendo. Eso les puede garantizar que trabajamos día a día como industria, como líneas aéreas, de la mano de los gobiernos, en que las medidas de bioseguridad garanticen que las aeronaves o la industria no sea un vector de contagio del coronavirus. Por el lado de los, perdón, y por el lado del pasajero también, y como lo mencionó Diego, creo en algún momento durante sus comentarios, fue invitar a los pasajeros a que realicen la mayor cantidad de procesos previo a la llegada al aeropuerto, como es el chequeo, la emisión de la maleta, las aerolíneas que lo tienen disponible, etc. Y finalmente, por el lado de los gobiernos, en el caso aquí representado como el operador Claudio, representando a Tocumen, es trabajar de la mano con la industria en la implementación de medidas de bioseguridad estándares, homogéneas, y que permitan principalmente que no sean una barrera para recuperar la demanda, como el tema de las cuarentenas, el tema de las pruebas de COVID como un requisito para viajar, que obviamente en este momento no ayudan a recuperar la demanda. Con eso concluyo. Gracias, Carlos. Perfecto. Y por último, Claudio. Bueno, además de agradecerles a todos por esta gran oportunidad y por este excelente webinar, quisiera indicar básicamente que yo creo que tenemos que tener confianza, tenemos que transmitir confianza, tenemos que transmitir seguridad. Las compañías aéreas, los aeropuertos, el resto de los actores, de los stakeholders de la industria han tomado medidas importantes, creo que mejores y más objetivas que muchas otras áreas o segmentos del comercio y la industria en general, porque como siempre estamos muy acostumbrados a ser regulados y a que nos auditen. Entonces se han tomado medidas y yo creo que eso tiene que darle seguridad a nuestros pasajeros y confianza para retomar el futuro. Y en nuestro caso, yo reitero lo que dije al inicio de mi presentación. Panamá tiene una vocación natural de punto de conexión, de centro neurálgico de las Américas. Esta crisis no es otra cosa, o no debe ser para nosotros otra cosa, que una oportunidad para aprovechar nuestras fortalezas. Así que yo creo que nos vamos a recuperar, lo vamos a hacer mucho más rápido de lo que creemos y tenemos que trabajar de la mano para poder lograrlo pronto. Muchísimas gracias, Carlos, y al equipo de AmCham por la oportunidad. Gracias, Claudio. Pues bueno, nuevamente en nombre de AmCham, 1.000.000 de gracias a todos los panelistas por habernos dedicado su tiempo en este importante e interesante tema. Adicionalmente, comentarles a la audiencia que las preguntas que no hayan podido ser respondidas las vamos a recapitular y trataremos de hacérselas llegar a los panelistas para obtener una respuesta. De esta manera, entonces, finalizamos el webinar. Nuevamente, gracias Janet, Christophe, David, Diego y Claudio. Gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, en nombre de, le damos las gracias a 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta Airlines, Citi, Panama Canal Railway, AES y Chevron por hacer posible este webinar y, por supuesto, a la plataforma de AmCham
Muchísimas gracias, gracias a todos y muy buenas tardes.